Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes y gratitud a los organizadores de este conversatorio en medio de un auditorio lleno de sabiduría y plagado de justicia, y con personas con las que llevamos muchos años en estas lides, como Diana Margarita, mi compañera de tarima, no porque seamos viejos, sino porque empezamos muy jóvenes, y otras personas con las que incluso hemos tenido la oportunidad de hacer experiencias colaborativas para generar productos y textos en defensa del derecho a la salud. Aprovecharé esta oportunidad para generar dos tiempos de abordaje de mi presentación. Una en lo que tiene que ver con los antecedentes de una persona que ha sido un defensor del derecho a la salud y que finalmente, por disposición del gobierno actual, se me designa como Superintendente Nacional del sector. En el año 2008, la Corte Constitucional generó una sentencia icónica para el sector salud, la sentencia T760 de dicho año, donde definió una serie de verdades para que fueran tenidas en cuenta por todos los actores del sector salud que intervienen allí, no solamente para ser conocidas por ellos, sino para ser observadas y cumplidas. Y generó unos autos que no eran de optativo cumplimiento, sino de obligatorio cumplimiento. Y empezó a estructurar de manera simultánea una comisión como órgano consultor y asesor de la Corte, que es la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T760 del 2008. Haré mención de esa comisión porque de allí vienen muchas de las personas que hoy estamos generando actividad y liderazgo dentro del propósito de traer al país una solución frente a una necesidad sentida, y es un sistema de salud que respete el derecho a la salud por encima de cualquier situación o circunstancia. Por eso ustedes ven allí un libro, la portada de un libro, Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible. Libro que contiene el enfoque de los diferentes sectores frente a lo que debería ser el país que los colombianos merecemos tener. Por encima de ideologías, por un bien común, por un propósito noble, y es dignificar la salud en el tema del sector salud, pero la vida misma de todos los que habitan en este país. Y en ese orden de ideas hay un capítulo, el capítulo 3, que hace referencia justamente a un marco legal que es igualmente icónico para el sector, y es la Ley 1751 del año 2015, que definió el ámbito del derecho fundamental a la salud, que es la Ley Estatutaria de Salud. Y ahí me detengo porque pareciera que ese texto, que fue un logro del país, para algunos actores del sistema pareciera ser optativo su pleno cumplimiento, y discrecionalmente han decidido solo observar y cumplir lo que ellos han considerado es lo que es cumplible. Y por eso pareciera que a ese texto de la Ley 1751 del año 2015, después de 6 años de estar vigente, algunos actores del sector le hubiesen arrancado algunas páginas con fundamentos claves de lo que es el derecho a la salud. Y por eso nosotros, y digo nosotros, porque en la siguiente diapositiva, los que de manera formal, como miembros o invitados a la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T760 del 2008, generada por la Corte Constitucional, desarrollamos una propuesta para hacer viable lo que la ley estatutaria definió desde el 2015. Y eso que está allí es generado a partir
de la experiencia, la academia, el vivir, todo lo que alguien ha podido conocer, vivir dentro de un sistema de salud como el nuestro, referenciándolo como un sistema general de seguridad social en salud a partir de la Ley 100 del año 93. Y las personas que estuvimos en ese proceso creativo, hoy tenemos una responsabilidad entregada por el gobierno. Pasar de la propuesta a la práctica, conociendo lo que hoy se tiene como un mandato al que hay que honrar, porque el 19 de junio pasado, colombianos atravesaron a lomo de yegua y en canoa al país para depositar una decisión por un cambio. Y ese cambio incluía este programa de salud que el entonces candidato presidencial presentó a consideración de Colombia. Y entonces nos toca honrar ese mandato a partir de los diferentes escenarios donde tenemos actuación. Y estas personas, ustedes las identifican. Está la hoy ministra de Salud, el posesionado ayer como director de ADRES o Banco de la Salud, el director del INVIMA, el viceministro de Salud de Protección Social y mi persona como responsable del órgano que genera la inspección, la vigilancia y control sectorial. Y se ha armado toda una polémica sin conocerse todavía un texto formal de proyecto de ley para ser debatido dentro de una estructura lógica y sana a partir de un texto, si no solo son presunciones, y ha habido una matriz de desopinión para contrarrestar lo que dentro de lo que se definió como un programa de gobierno se estructuró sobre 10 puntos. Y estos son los primeros 5 puntos dentro de un decálogo que aparece en ese libro. Y es que hay que referenciar los determinantes de la salud como un factor innegable para poder darle salud a una población. Esto no es algo colombiano, esto viene desde la internacionalidad y está definido en escenarios mundiales, pero también ha sido acogido por otra sentencia de la Corte Constitucional que los incorporó a los 14 determinantes de la salud, que en resumen dicen que no puede haber salud cuando hay unos entornos que no resultan favorables, desde lo ambiental, desde lo sanitario, desde lo biológico. Pero también que se requiere definitivamente una reorganización del sistema para poder tener la posibilidad de desarrollar una propuesta como la planteada, porque no puede casarse un círculo con un triángulo, no son compatibles. Tiene que haber una estructura que permita que el escenario posibilite que la reforma eventualmente que se va a proponer pueda instalarse adecuadamente. Los puntos 3 y 4 son fundamentales relacionados con el ámbito de este foro precisamente, y es lo que tiene que ver con la dignidad del recurso humano que labora en el sector. Ustedes muy bien conocen que cerca del 70% de la población trabajadora en salud contiene contratos que son basura. No se les reconoce ningún tipo de protección social, ningún tipo de beneficio al que tiene derecho como cualquier otro colombiano. Son vinculaciones absolutamente desventajosas para ellos. Por eso debe darse una garantía laboral que permita la dignificación, la estabilidad a este recurso humano, y todo en consonancia con la ley estatutaria de salud. Porque esto tiene como referente obligado la ley estatutaria. Es el marco sombrilla del que no se sale este tipo de decálogo. Y el cuarto punto se complementa con el tercero, porque este recurso tiene que ser igualmente sujeto del beneficio de una política de actualización permanente en la formación para poder aportarle a la población todo el nuevo conocimiento y la tecnología reciente informativa para que sea coherente un sistema que se pueda tener como la primera opción de beneficio a quien acude para beneficiarse cuando hay un sistema de salud que le brinda la posibilidad a esa persona como beneficiaria. Y el quinto punto es el tema de la financiación del sector, que implica definitivamente
un manejo transparente del recurso. Porque como la gran mayoría de ustedes saben, en este año son cerca de 70 billones de pesos los que circulan en el sistema de salud. Cifra nada menor. Por eso cuando a veces escuchamos toda una serie de cuestionamientos frente a la propuesta, se identifica claramente que cuando a alguien le quitan el 8% de 70 billones por intermediación financiera, eso duele. Y entonces entendemos a veces por qué las cosas se hacen, se dicen y se defienden desde ciertas orillas. Los otros 5 puntos se relacionan con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, porque muchos colombianos hoy no tienen ni siquiera casa, lo único que tienen es hospital. No podemos permitir más liquidación de hospitales públicos, que son el patrimonio social más importante de las comunidades pobres y vulnerables. Y por ello debe haber una política de fortalecimiento para este tipo de entidades, y para ello se requiere definitivamente de una reestructuración y un enfoque frente a lo que hoy es la política hospitalaria que se traía con respecto a la red pública. Y hoy se requiere más que nunca un sistema de información único, público e integrado. Porque el no tenerlo hoy permite muchas zonas grises dentro del sistema, especialmente en lo relacionado con las transacciones financieras que se hacen en el sistema. Inclusive cuando se hace un requerimiento frente a un mismo hecho, dependiendo del tipo de actor, así es la información que se da, siendo el mismo hecho por el que se está preguntando. Por ejemplo, el nivel de cartera que se le adeuda por parte de las EPS a los prestadores, una cifra entrega el asegurador, otra el prestador, otra el vigilante, otra los demás entes de control, y el mismo hecho es referenciado de manera distinta porque no existe un sistema único de información. Lo que debería ocurrir, como ocurre en el sistema financiero, donde cualquier tipo de transacción queda absolutamente visibilizada en línea, de tal modo que se afecta inmediatamente la cuenta correspondiente y todos pueden tener acceso a ello. Los siguientes puntos hacen referencia a lo que es una política de abordaje al tema farmacéutico y de innovación tecnológica, porque Colombia tiene que dejar de ser un país en el que la industria, sobre todo la multinacional, es la que le dice qué medicamentos consumir, cuándo consumirlos y en qué cantidad, e incluso aborda ciertos mecanismos que inducen al desabastecimiento para favorecer intereses netamente mercantiles. Y se requiere, obviamente, un reenfoque al sistema de inspección, vigilancia y control, que sea fuerte, que conduzca a una confianza por parte del ciudadano frente a ese agente que genera la inspección, vigilancia y control, pero que también sea resultadista, que genere respuesta positiva, asertiva y oportuna. Pero para lograr eso se requiere algo, y es que toda normatividad existente que no favorezca lo que dice la ley estatutaria no puede continuar en vigencia. Y por eso hay que derogar toda esa normatividad que contravenga lo que define la estatutaria como la gran definidora del ámbito del derecho fundamental a la salud. Lo resumimos en 5 puntos, que estos son los que ahí se plantean, con un inicial que es el modelo de atención primaria en salud, con llegada al territorio, con enfoque preventivo y predictivo. En muchos países del mundo ya están en la fase de la predicción, en el abordaje del sistema de salud. Hoy ni siquiera nosotros estamos en el preventivo, aunque cada uno de nosotros debería ser sujeto del beneficio de la promoción y la prevención, porque por cada uno de nosotros el sistema le paga a la EPS, donde estamos asegurados, una unidad moduladora financiera del sistema para protegernos en ese tipo de aspectos cuando estamos sanos, y otra cuando ocurre el siniestro de la enfermedad. Pero además, los demás puntos, que son los 4 restantes, que conglomeran los puntos anteriormente expresados en el decálogo que acabo de mencionar. ¿Cuál es el estado del arte del sistema de salud colombiano? En el año 2010 y 2011, a mi paso por la Contraloría General de la República, pudimos interactuar positivamente con el magistrado Jorge Iván Palacios en la Corte Constitucional y logramos finalmente
que se hiciera énfasis y claridad que los recursos de la salud son públicos, no son privados, son públicos, independiente de la naturaleza del actor que los administre. Sin embargo, hay algunos que no respetan ese tipo de premisa y los consideran privados porque quienes los administran son privados, y la Corte Constitucional ya dijo que eso no es así desde el año 2011. Entonces, la primera premisa que hay que generar desde la iniciativa de la Inspección, Vigilancia y Control es que los recursos de la salud y la seguridad social deben ser utilizados para los que el ordenamiento jurídico definió deben ser utilizados, no para fines distintos, no para patrocinio de actividades distantes del sector salud, no para enriquecimiento de los actores, no para hacer canchas de golf, no para generar actividades distintas a los que están definidos en el ordenamiento jurídico. Antes de entrar a la conferencia tuve la oportunidad de saludarme con Diana Margarita, mi compañera de panel aquí, y me llamó de una manera que no me gustó mucho. Me dijo, el enemigo de la salud. Fuerte. Y yo te acepto ese denominador. Soy enemigo de los que le hacen daño a la salud. No comulgo con ellos. Y los que le hacen daño a la salud y los que generan costos evitables al sistema no pueden continuar. Porque hay una normatividad que establece que la plata destinada para la salud es para la salud y para nada más. Y los que hemos estudiado de modelos de salud a nivel mundial, entendemos algo que es una condición imprescindible cuando se estructura un modelo de salud. El acto asistencial básico de un modelo de atención en salud solamente tiene dos actores. Uno, el prestador, que puede ser público o privado, institucional o individual. Prestador. Por este lado, el otro actor, paciente. No cabe otro. Lo demás son formas de pago. Y eso se soluciona con normatividad clara al respecto. Eso para lo que viene. Entonces también me acuñaron un denominador y es el enemigo de las EPS. El doctor Beltrán llegó y en 4 días liquidó la primera EPS. Fue cierto, pero yo no llegué para eliminar las EPS. Se están eliminando solas. Ustedes ven ahí un cuadro que refleja cómo desde el año 2015 se vienen liquidando las EPS a partir de la actuación de los superintendentes nacionales de salud que me precedieron en el cargo. Hasta el mes de marzo del presente año fue la última, generada por gobiernos anteriores. Este gobierno solo ha generado 2 liquidaciones, solo que yo apenas llevo un mes. Pero hay que entender por qué tomé las decisiones. Por 2 razones básicas: la defensa al derecho a la salud y la protección de los recursos públicos del sistema. Y ustedes lo van a ver. Hay 3 tipos de causales para decretar la liquidación de una administradora de recursos. Yo la llamo así porque cuando se hablan entidades promotoras de salud, parece que promovieran la salud, pero no lo están haciendo. Y vamos a detenernos ahí para hablar de 2 circunstancias que merecen claridad delante de un escenario como el de ustedes, que son responsables de impartir justicia y dirimir conflictos. Se ha tratado en medio de un discurso nada técnico de volver sinónimos 2 conceptos: cobertura y acceso. Y se dice entonces que Colombia tiene un 99 punto y pico de cobertura en salud, y se trata de igualar eso a que el 99 punto y pico de la población colombiana tiene acceso efectivo a los servicios. No es cierto. Técnicamente son cosas distintas. Y si eso fuera cierto, no tendrían trabajo los falladores de tutela que corresponden a todas las circunstancias válidas
que gente que reclama un derecho debe recurrir a un estrado para utilizar una herramienta constitucional para que se le reconozca un derecho que no tiene por qué pasar por ese camino tortuoso, sino debe ser expedito porque es un derecho y así quedó definido en la Ley Estatutaria de Salud. Entonces, primera aclaración, cobertura no es acceso. Y lo otro que se ha tratado de volver sinónimo es que un afiliado per se ya está asegurado o protegido. No es cierto. Porque si eso fuera cierto, no se diera la circunstancia anterior y no ocurriera la serie de muertes evitables que ocurren en Colombia estando afiliadas las personas, pero que por no tener acceso expedito al servicio de salud requerido, el sistema no les garantizó ni el aseguramiento ni la protección y por eso fallecieron. Se llama mortalidad evitable. El gobierno desde el año 2011-2012 dejó de llevar la cuantificación en el Observatorio de Mortalidad Evitable porque cada vez resultaba mayor. Y políticamente, en una estrategia de cálculo, no convenía mostrarlo. Pero ahí están los registros. Instituto Nacional de Salud, cantidad de personas que se murieron que no tenían que morir. Y ahí está. Todos afiliados, todos asegurados, pero sin acceso. Y hoy hacen parte del grupo de personas que no nos acompañan y que han dejado familias incompletas, teniendo afiliación al sistema. Una primera causal, entonces, para determinar y decretar una liquidación son los factores técnico-científicos que son los que conducen al sistema garantista del derecho a la salud. Y cuando éste se infracciona, obviamente, la persona deja de estar protegida, aunque esté afiliada, deja de estar asegurada, aunque esté afiliada, y no goza de todo lo que es el servicio al que tiene derecho. Nosotros, cuando tomamos la decisión, tenemos una serie de variables que valoramos alrededor de este tema. Y obviamente, eso se complementa con un segundo factor, que es un factor de carácter técnico-financiero, y es el que establece a través de unos indicadores de permanencia, de orden financiero, donde uno determina el cumplimiento de requisitos que alguna vez le permitieron a una entidad de estas poder ser partícipe del aseguramiento en Colombia. Y algunas han creído que una vez salvo, siempre salvo. No. Tuviste unos principios que demostraron que eras viable financieramente, debes seguirlos mostrando para poder continuar estando presente en el sistema y recibiendo afiliados y recibiendo plata para proteger a los afiliados. Y entonces hay unos indicadores, patrimonio adecuado, capital mínimo, régimen de inversiones, entre otros, que uno monitoriza y que son los que le dan la tranquilidad al vigilante que cuando cumplen con ellos, hay posibilidades financieras para garantizar el aseguramiento de la población que tiene afiliada. Y otros hechos de carácter jurídico que obviamente marcan la pauta frente a la decisión de determinar o no la liquidación de una entidad de estas características. Aquí trato de ejemplificar por cada tipo de administradora de recursos, las que se dedican al contributivo, las que se dedican al subsidiado, las que hacen el mix contributivo más subsidiado, las EPS indígenas y las entidades adaptadas. Y ahí tenemos las que cumplen y las que no cumplen, pero quiero, por ejemplo, irnos a una de las casillas que es la antepenúltima, que es la que tiene que ver con las cuentas por pagar, para que ustedes vean las megacifras que se manejan de cartera en este momento, y que del régimen contributivo son casi 10 billones de pesos que se adeudan a las prestadoras públicas y privadas, en el régimen subsidiado más de 4.5 billones y así sucesivamente. Aquí nosotros tenemos unas entidades que además hoy están en medidas especiales, y están en medidas especiales porque precisamente marcan una tendencia peligrosa hacia no continuar cumpliendo con su función aseguradora. Y ahí tenemos en este momento las 10 que hacen parte de este grupo. Y de allí hay unas fechas de vencimiento y el superintendente tiene que tomar una decisión si prorroga o toma una decisión más fuerte. Y esto ha venido siendo
producto de una patología en el sistema que se llama la prorrogitis crónica. Y hay entidades que llevan años ahí, recibiendo plata del sistema de manera cumplida, pero incumpliendo con la prestación de los servicios también de manera evidente. Y ante eso, debo proceder. ¿Cuál es la foto hoy? 3 indicadores de permanencia de orden financiero. Están todas las EPS por tipo de obligación. Contributivo, subsidiado, las que hacen los 2 regímenes. Las que cumplen son las que tienen las 3 casillas en verde. Mientras que son muy pocas, las más son las que están en rojo. Entonces, ese es nuestro presente que hemos recibido nosotros. Un alto grado de incumplimiento de carácter financiero, pero llama la atención que algunas que cumplen financieramente no están garantizando el derecho a la salud. Pero ya ahí ustedes ven, ahí seguro encuentran donde ustedes están y pueden ver qué tanto cumple donde ustedes están. Y esto marca como una tendencia en el tiempo. Esta es la evaluación que se hizo al cierre del primer semestre del presente año. Hasta el mes de agosto se habían recibido más de 800,000 solicitudes, peticiones, reclamos, súplicas en la superintendencia por parte de personas afiliadas al sistema. Lo preocupante por esto no es solamente esa cifra, que resulta también interesante, más de 800,000 PQRs, sino que el 35% de esas son de riesgo de vida. Entonces al superintendente, desde que llegó, le toca llamar al presidente de Sura, al presidente de la 9EPS, al presidente de todas las EPS para que atiendan al afiliado que llevan 5 y 6 meses con barreras de acceso para poder disfrutar de su servicio a la salud. Y se produce una llamada mágica de 5 minutos y eso vence lo que son 6 meses de barrera de acceso. Y no es justo. Algunos de los que están aquí han disfrutado de ese beneficio porque me han pedido el favor. Y saben que es así. Cuando en el sistema hay que llamar al presidente de una administradora para que se le atienda a un afiliado, es un sistema que no está funcionando como es. Y para ello, la siguiente. Llegamos y establecimos como una senda. No podemos continuar con actores que no cumplen con su función. Porque además, no es algo que hacen ad honorem, por espíritu filantrópico. No, ellos cobran un margen de intermediación que no es pequeño. Vuelvo y digo las cifras, a 70 billones, sáquenle el 8%. Son casi 6 billones de pesos que cada año se ganan estas entidades por intermediar, pero no están cumpliendo. Y empezamos a tomar decisiones. Entonces, para poder recuperar la credibilidad en la superintendencia, procuramos un propósito: hacerla sentir una entidad amiga, solidaria, cercana, que resuelva, que tenga capacidad resolutiva y que sea oportuna, que no brinde la solución cuando ya el paciente dejó de ser paciente para ser un fallecido, para ser asertivo en el tipo de respuesta, pero también para que la gente sienta confianza que cuando acude a ella hay respuesta. Y en ese orden de ideas canalizamos 2 tipos de actividades. La primera, protección al derecho a la salud. Y en ese sentido tenemos que generar un espacio para seguir hablando frente a lo que es la obligación de un asegurador de asegurar, de proteger, de garantizar acceso al servicio. Y cuando no, hay que liquidarlo. Y empezamos. Con Vida fue la primera EPS que liquidamos a los 4 días de nuestra llegada, porque habían suficientes elementos que conducían a ese tipo de decisión. Y generamos toda una estrategia. Por ahí la Procuraduría me ha pedido que explique cómo es que se protege al usuario que genera la transferencia a otra EPS receptora, y se la estamos presentando en detalle para efectos de garantizar que la persona reciba lo que no venía recibiendo en una nueva EPS, que cumpla con lo que debe cumplir. Y entendimos cuando llegamos al primer momento de escena en el Congreso de la República, y me toca decirlo, que este es un sistema fallido.
un sistema que no está cumpliendo con su rol. Porque para muchas personas, por ejemplo, las que se encuentran en las entidades que están vigiladas, que son cerca de 10 millones de colombianos, les está resultando más cercana a la amenaza del estar afiliados que en la protección a esas entidades. Cuando uno está así, por eso cuando ustedes le preguntan qué entidad de estas le recomiendan, ustedes empiezan a pensar cuál. Porque lo que se volvió rutina debería ser lo excepcional. Es decir, las buenas deberían ser la norma y se da el fenómeno al revés. Y terminan diciendo ya no la mejor, sino la menos mala es, y dicen lo que es, ¿verdad? Encontramos una cosa absolutamente aberrante. Mujeres afiliadas, sin control prenatal, siendo la población gestante una población vulnerable y protegida, pero además se llevan por delante la vida del recién nacido. Condiciones de mortalidad materna y perinatal que no pueden tener asidero en un país que se dice tiene un 99 punto y pico de cobertura. Nos reunimos con las personas responsables de estas entidades y les dijimos, reciben la plata para gastársela en salud, no para que la envíen al PIG de sus estados financieros anuales. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer cortes periódicos para revisar eso. Y también entonces, en el tema de la protección de los recursos, empezamos a hacer ejercicios de búsqueda de plata a los prestadores, que son los que en últimas han venido financiando el sistema. Y empezamos a hacer acuerdos para conducir plata que tienen las GPS a los prestadores. Y encontramos algo interesante. Generamos la aplicación de una norma, y es la desinversión de plata que tienen las GPS fondeados para llevarlo al pago de prestadores públicos y privados. En un poco más de 20 días logramos sacar esta cifra, la siguiente. A partir de la aplicación de un decreto con una serie de temporizaciones de obligaciones, el pasado 30 de septiembre venció el plazo para pagos de esta primera tanda que se hizo y deben presentar soportes que acrediten efectivamente los pagos el 30 de octubre, generar con 27 EPS a las que se les hizo la conminación de no dejar fondeado la plata, sino pagarla donde estaba como destinatario originalmente, que eran los prestadores, la cifra de 848.000 millones de pesos divididos en actores públicos y privados, más de 1.200 prestadores privados, 1.105 prestadores públicos, y ya vemos cómo fue que quitamos plata de las EPS a los prestadores. La siguiente, y ahí está. A la EPS le quitamos 730.000 millones de pesos. Y así fuimos quitando. Desinversión de recursos que tenían y no transferían. Protección de los recursos de la salud. Pero también generamos otra acción. Hay unas figuras que existen, que son los liquidadores, contralores e interventores que tiene la superintendencia en designación como facultad discrecional para administrar las entidades que están bajo vigilancia o en procesos liquidatorios. En el día de ayer les cantamos la tabla. Transparencia, y vamos a empezar a hacer público lo público. Declaren renta y bienes, que era un marco legal no aplicado a este grupo de actores, de agencias especiales designados por nosotros. No les gustó, pero tienen que hacerlo. Y ahora vamos a hacer dos tipos de evaluaciones: las actuaciones de ellos y el desempeño de ellos. Y los que no, ya empezamos a removerlos. Se quieren perpetuar ahí, en la comodidad de un buen ingreso seguro, pero no en la solución para lo que fueron allí asignados en responsabilidad. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Es un trabajo duro, incómodo, pero gratificante cuando salvamos una vida. Nosotros vamos a seguir haciendo esto hasta que la dignidad y el respeto a la salud en Colombia se vuelva costumbre y deje de ser un discurso o una retórica. Hay suficientes colombianos que creen que esto es posible y vamos a trabajar por ellos.
Muchas gracias.